15 de octubre de 1976. Massapequa, Long Island, Nueva York. En una casa cómoda pero nada llamativa de un barrio residencial, un hombre de 74 años se acuesta a dormir después de haber visto un partido de béisbol por televisión. Está en su cama, en su casa, rodeado de hijos y nietos. Durante la noche, su corazón se detiene. Ningún disparo, ninguna celda, ningún juicio pendiente. Ese hombre se llamaba Carlo Gambino. Había sido durante casi 20 años el jefe de la organización criminal más grande y más rentable de los Estados Unidos, y murió dormido, de viejo, sin haber pasado ni un solo periodo largo de su vida adulta en prisión. Ahora quédate con este dato, porque es el que sostiene todo este documental. 10 hombres se sentaron en la cabecera de esa familia a lo largo de un siglo. Uno solo murió así. Los otros 9 terminaron de la siguiente manera. Uno fue acribillado en plena calle de Manhattan al salir del consultorio de un médico, delante de su esposa y de sus hijos. Otro cayó en el patio de un edificio del Bronx, en una emboscada montada durante una guerra que apenas empezaba. Otro fue asesinado en un puesto de frutas mientras compraba duraznos, y semanas después, su propio hermano desapareció por haber jurado venganza. Otro se esfumó una mañana de abril y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Y ese mismo día encontraron a su hermano tirado en un pantano de Brooklyn con 3 balazos en la cabeza. Otro murió sentado en una silla de barbero, con la cara cubierta de espuma y una toalla caliente sobre los ojos, sin llegar a ver quién entró por la puerta. Otro cayó en una banqueta de Manhattan a las 5:30 de la tarde, en plena temporada navideña, rodeado de gente que caminaba con bolsas de regalos. Otro murió de cáncer de garganta en un hospital penitenciario de Missouri, sin poder hablar, a 1500 kilómetros de la ciudad que había gobernado. Otro murió también en prisión, enfermo y con la mente ya deteriorada, después de que un juez le negara 2 veces la libertad por razones humanitarias. Y el último murió en la puerta de su casa, baleado por un muchacho de 24 años, que ni siquiera pertenecía a la mafia, que no era un rival, que no era un traidor, y que estaba convencido de estar cumpliendo una misión secreta contra una conspiración que solo existía dentro de su cabeza. 10 jefes, 10 finales, y uno solo que salió por la puerta. Y aquí está el detalle que casi nadie se detiene a pensar. Esa familia no lleva el nombre de su fundador, no lleva el nombre del más temido, ni del más violento, ni del más famoso. Lleva el nombre del único de todos ellos que supo cuándo callarse, cuándo esconderse y cuándo no hacer absolutamente nada. La familia se llama Gambino, porque Carlo Gambino fue el único que entendió el trabajo. Todos los demás lo entendieron demasiado tarde. En este documental vas a conocer, uno por uno, a los 10 hombres que dirigieron esa organización desde principios del siglo XX hasta hoy. Cómo llegaron, qué hicieron con el poder y, sobre todo, cómo terminaron. Porque el ascenso de un mafioso siempre se cuenta con música épica. El descenso casi nunca se cuenta completo. Y el descenso es donde está la verdad. Vas a ver al asesino profesional que mató a tanta gente que perdió la cuenta y que terminó cayendo por haber ordenado la muerte equivocada, la de un ciudadano común que no tenía absolutamente nada que ver con la mafia. Vas a ver al empresario que llegó a manejar cientos de millones de dólares al año y que fue ejecutado en la acera por sus propios capitanes, no por traidor, sino por aburrido. Vas a ver a la primera estrella mediática de la historia del crimen organizado estadounidense, el hombre de los trajes de $3.000 y las portadas de revista, terminando sus días en una celda subterránea 23 horas al día. Y vas a llegar hasta marzo de 2019, hasta la escena más humillante de toda esta historia, cuando el último jefe reconocido de la familia
Salió de su casa a revisar un choque menor en la calle. Quédate hasta el final, porque ese último capítulo explica mejor que ningún otro en qué se convirtió la mafia estadounidense. Antes de empezar con los hombres, conviene entender la silla, porque este documental no es solo una lista de finales. Es la historia de un puesto de trabajo con una de las tasas de mortalidad más altas que se conocen. Y para entender ese puesto, hay que entender de dónde salió todo. A finales del siglo XIX y principios del XX, millones de italianos del sur cruzaron el Atlántico hacia Estados Unidos. Llegaban de Sicilia, de Nápoles, de Calabria, huyendo de la pobreza rural, y desembarcaban en una ciudad que no hablaba su idioma y que los miraba con desconfianza abierta. Se apiñaron en el Lower East Side, en el este de Harlem, en Brooklyn, en barrios donde vivían 10 personas en 2 habitaciones. Y entre esos millones de personas honestas, llegaron también unos cuantos que traían un oficio muy específico. Aquí conviene decir algo que suele malinterpretarse. La primera mafia estadounidense no atacaba a la sociedad estadounidense. Atacaba a los propios inmigrantes italianos. Vivía de ellos. El panadero siciliano que abría un local en Elizabeth Street pagaba una cuota mensual. El que se negaba veía cómo su negocio se incendiaba una noche cualquiera y no podía acudir a la policía porque la policía no hablaba su idioma, no le creía y en muchos casos ya estaba comprada. Ese aislamiento fue el suelo donde creció todo lo demás. Una comunidad entera sin acceso real al Estado se convirtió en un mercado cautivo. Después llegó lo que lo cambió todo. En 1920 entró en vigor la prohibición del alcohol en todo el territorio estadounidense. De un día para otro, una industria legal, enorme y con millones de clientes, quedó vacante. Y las organizaciones que hasta entonces extorsionaban panaderías descubrieron que podían facturar cifras que ningún delincuente del país había visto jamás. El dinero lo transformó todo, y lo transformó rápido. Las bandas de barrio se convirtieron en organizaciones con contadores, con abogados y con políticos comprados. Y como pasa siempre que aparece demasiado dinero de golpe, empezaron a matarse entre ellas. De esa violencia salió, a comienzos de los años 30, la estructura que definiría al crimen organizado estadounidense durante los siguientes 80 años. Nueva York quedó dividida en 5 familias, cada una con su territorio y sus negocios. Por encima de ellas se creó una comisión, un consejo donde se sentaban los jefes de las 5 y algunos representantes de otras ciudades con una función clara: repartir, arbitrar y, sobre todo, evitar guerras que fueran malas para el negocio. Y una de esas 5 familias, con el tiempo, se convertiría en la más grande de todas. En su mejor momento, llegó a tener cientos de miembros formales y miles de asociados, y controló el transporte de mercancías en los aeropuertos de Nueva York, la construcción, la recolección de basura, los sindicatos del puerto, el juego, los préstamos y buena parte del negocio mayorista de alimentos de la ciudad. Esa familia es la que vas a conocer. Pero su silla tenía una particularidad. En Chicago, los jefes solían morir de viejos o en prisión. En otras familias de Nueva York, hubo periodos largos de estabilidad y sucesiones ordenadas. En esta, no. Esta familia mató a sus propios jefes con una regularidad que no tiene comparación en la historia criminal estadounidense. Y esa es la primera clave para entender todo lo que viene. La mayor amenaza para un jefe de esta familia nunca fue la policía. Fueron sus propios hombres. Empecemos por el primero. Por un hombre cuyo nombre casi nadie recuerda hoy.
y sin el cual nada de esto existiría. Se llamaba Salvatore D'Aquila. En las calles le decían Totò. Había nacido en Palermo en 1873 y llegó a Nueva York en 1906, con 33 años, en plena ola migratoria siciliana. Se instaló primero en el Lower East Side y después en el Bronx, y desde el principio se movió dentro de las redes que sus paisanos ya habían tejido: préstamos informales, protección de comercios, control de mercados de comida, extorsión sistemática a una comunidad que no tenía a quién quejarse. Para 1910 ya dirigía su propia organización. Y para comienzos de los años 20 era mucho más que eso. D'Aquila fue, según la mayor parte de la evidencia histórica disponible, el hombre más poderoso del bajo mundo italiano de Nueva York durante casi 2 décadas. Se hacía llamar Capo dei Capi, jefe de jefes. Ese título nunca tuvo la solemnidad que las películas le dieron después, pero en la práctica significaba algo muy concreto. D'Aquila cobraba tributo de otras organizaciones y arbitraba las disputas entre ellas. Su gran ventaja fue el tiempo. Llegó primero, construyó primero, y cuando aparecieron los rivales, él ya tenía una estructura funcionando, y su gran problema fue exactamente el mismo. Llegó primero, y por lo tanto era el objetivo más viejo y más visible del tablero. Su enemigo principal se llamaba Giuseppe Masseria, conocido como Joe el Jefe. Era bajo, corpulento, brutal y absolutamente decidido, y había construido su propia base en el Lower East Side sin reconocer la autoridad de nadie. Durante los años 20, mientras la prohibición inundaba de dinero a todo el hampa del país, la tensión entre los dos fue escalando, porque el dinero cambia las matemáticas del poder. Cuando el negocio consiste en cobrarle cuotas a los panaderos del barrio, hay lugar para un jefe de jefes que reparte y arbitra. Cuando el negocio consiste en importar alcohol por millones de dólares, cada organización quiere quedarse con todo lo que pueda, y un hombre mayor que cobra tributo empieza a parecer un impuesto innecesario. 10 de octubre de 1928. Avenida A, Manhattan. Salvatore D'Aquila sale del consultorio de un médico. Va acompañado por su esposa y por varios de sus hijos. Es una tarde común, un trámite común, en una calle común. En la acera lo esperan varios hombres. Le disparan a corta distancia y huyen. D'Aquila muere ahí mismo, en la vía pública, delante de su familia. Nadie fue condenado nunca por ese asesinato. La sospecha recayó de inmediato sobre el entorno de Masseria, y la lógica del momento hacía que fuera la explicación más razonable. Con D'Aquila fuera del camino, quedaba vacante la posición más alta del hampa italiana de Nueva York. Y aquí conviene detenerse en algo que va a repetirse a lo largo de todo este documental. D'Aquila cometió el primer error de la lista, y fue un error de concepto. Construyó su poder sobre la idea de que existía una autoridad superior a la que todos debían respeto y tributo. Se comportó como si fuera el rey de un sistema. Pero ese sistema no tenía constitución, no tenía ejército propio, no tenía nada que lo sostuviera salvo la costumbre, y la costumbre no detiene una bala. Hay un segundo elemento en su caída que merece atención, porque explica la lógica de todo lo que vendrá después. D'Aquila representaba a la generación que había llegado de Sicilia siendo adulta. Hablaba en dialecto, pensaba en términos sicilianos y entendía el poder como lo entendían en el pueblo del que venía. Respeto, tributo, jerarquía de edad. Masseria y los que venían detrás eran otra cosa. Habían crecido en Nueva York. Pensaban en dólares y en territorios, no en honores.
El primer jefe de esta familia no murió solo por tener enemigos. Murió porque hablaba un idioma que sus propios subordinados ya habían dejado de entender. El sucesor de Daquila. Iban a aprender esa lección en tiempo récord. Duró 2 años. Después de la muerte de Daquila, la organización pasó a manos de Alfred Mineo, conocido también como Al-Mineo, un hombre de origen siciliano que llevaba años operando en Brooklyn. Mineo hizo lo que en ese momento parecía la jugada inteligente. Se alineó con el ganador. Se puso del lado de Maseria y aceptó su autoridad. Ganó estabilidad inmediata, protección política dentro del AMPA y acceso a los negocios del alcohol. Y con eso, sin saberlo, se metió directamente en el centro de la guerra más sangrienta que la mafia estadounidense había vivido hasta entonces. Entre 1930 y 1931, Nueva York vivió lo que se conoció como la Guerra Castellammarese. En un bando estaba Maseria, en el otro, un grupo de sicilianos recién llegados de la zona de Castellammare del Golfo, encabezados por un hombre llamado Salvatore Maranzano, culto, formal, obsesionado con la historia del Imperio Romano y decidido a imponer un orden nuevo. La guerra dejó decenas de muertos en las calles de Nueva York y Chicago, y Mineo, como aliado de Maseria, era uno de los objetivos principales. 5 de noviembre de 1930. El Bronx. Mineo camina por el patio interior de un edificio de apartamentos junto a uno de sus hombres de confianza. Es una zona residencial tranquila. Los tiradores del bando contrario los estaban esperando desde hacía días. Los dos mueren en el acto. Aquello no fue solo un asesinato, fue un punto de inflexión en la guerra. Con Mineo muerto, la posición de Maseria se debilitó gravemente. Y unos meses después, en abril de 1931, el propio Maseria fue asesinado en un restaurante de Coney Island por sus propios aliados, que habían decidido cambiar de bando para terminar el conflicto. Y ahí está el error de Alfred Mineo, que también es de concepto y que también va a repetirse. Mineo eligió un bando en una guerra que no entendía del todo. Creyó que aliarse con el hombre más fuerte era la forma de sobrevivir, pero en una guerra criminal, la alianza no protege, expone. Cuando eres el aliado del hombre más fuerte, eres automáticamente el segundo objetivo de todos sus enemigos. Y a diferencia de Maseria, que tenía un ejército propio, Mineo era un jefe reciente en una organización que acababa de perder a su líder histórico. Estuvo 2 años en la silla, y la silla ya llevaba 2 muertos. Cuando terminó la guerra Castellammarese, el AMPA italiana de Nueva York se reorganizó por completo, y de esa reorganización nacieron las 5 familias. En medio de ese proceso, la organización que había dirigido Mineo quedó brevemente en manos de un hombre llamado Frank Scalise. Scalise había nacido en Palermo en 1893 y había llegado a Nueva York de niño. Era un operador de los años 20, curtido en el contrabando y en la violencia de la prohibición, y también había estado alineado con el bando de Maseria durante la guerra. Su mandato fue corto, duró aproximadamente 1 año, entre 1930 y 1931. Cuando el nuevo orden se consolidó, Scalise fue apartado de la jefatura y reemplazado. No lo mataron, simplemente lo bajaron de rango en una de las pocas transiciones no violentas de toda esta historia. Y ahí, Frank Scalise hizo algo notable. Aceptó. Se quedó dentro de la organización, trabajó bajo el nuevo jefe durante décadas
y fue subiendo de nuevo hasta llegar a ser subjefe de la familia en los años 50. 25 años, sin problemas. Un hombre que había perdido el trono y se había reconstruido pacientemente. Y entonces, según lo que la propia organización dio a entender después, cometió el error que lo mató. En la mafia estadounidense de aquellos años, ser miembro formal de una familia era algo cerrado. Se abría el registro cada cierto tiempo, se elegía un número reducido de candidatos y se los incorporaba en una ceremonia. No se compraba. El acceso era una recompensa por años de servicio. Y ese carácter exclusivo era exactamente lo que sostenía la disciplina interna. A Frank Scalise se le atribuyó estar vendiendo esos puestos, cobrando sumas importantes a hombres que querían entrar y no lo merecían. Si eso fue cierto, y así se asumió dentro de la organización, entonces Scalise no estaba robando dinero, estaba destruyendo el mecanismo que hacía funcionar todo el sistema, estaba convirtiendo el honor en una mercancía. 17 de junio de 1957. El Bronx. Frank Scalise está en un mercado de frutas y verduras del barrio comprando duraznos. Es media tarde. Hay gente alrededor, comerciantes y vecinos haciendo las compras. Dos hombres se acercan por detrás. Le disparan varias veces en la cabeza y en el cuello y salen caminando entre los puestos. Scalise muere entre las cajas de fruta. Y aquí viene la parte que convierte este episodio en algo más que un ajuste de cuentas más. Su hermano, Joseph Scalise, no aceptó la explicación. Empezó a decir en voz alta que sabía quién había ordenado la muerte y que iba a vengarla. Lo dijo delante de gente. Lo dijo demasiadas veces. Unas semanas después, desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Dos hermanos eliminados en cuestión de semanas, uno por lo que hizo y el otro por lo que dijo. La ironía del caso de Frank Scalise es que fue el único jefe de esta lista que sobrevivió a perder el puesto. Lo destituyeron sin matarlo. Tuvo 25 años más de vida, de carrera y de ascenso. Y aún así, la silla terminó cobrándose la cuenta con 26 años de retraso. El hombre que ordenó su muerte, según todo lo que se supo después, fue el mismo que ya había eliminado al jefe anterior y que estaba a punto de convertirse en el mafioso más temido de Estados Unidos. Pero antes de llegar a él, hay que contar cómo desapareció un jefe sin dejar absolutamente nada. Cuando se consolidaron las 5 familias a comienzos de los años 30, la organización que había pasado por D'Aquila, Mineo y Scalise quedó en manos de Vincent Mangano. Y con él empezó, por primera vez, un periodo largo de estabilidad. 20 años exactos. Mangano había nacido en Palermo en 1888 y llegó a Estados Unidos en los años primeros del siglo. Dirigió la familia junto a su hermano Philip, que actuaba como su segundo, en un esquema de gobierno compartido entre hermanos que resultó sorprendentemente sólido. Su modelo era el de la mafia clásica y conservadora. Mangano no era un innovador ni un expansionista, era un administrador. Su territorio estaba en Brooklyn y su joya de la corona era el puerto. Los muelles de Brooklyn, con los sindicatos de estibadores, el control de la carga y descarga, la contratación diaria de los trabajadores portuarios y la posibilidad de decidir qué mercancía entraba, cuándo y a qué costo. Era un negocio enorme, constante y en buena parte legal en su superficie. Mangano también insistía en las formas. Era un tradicionalista. Creía en las jerarquías, en los rituales, en las reuniones formales, en que las cosas se hicieran como se habían hecho siempre. Y tenía un problema que llevaba 20 años creciendo y que se llamaba Albert Anastasia. Anastasia era su subjefe y era, en todos los sentidos,
Lo contrario de él. Mangano era un administrador siciliano formal. Anastasia era un calabrés impulsivo y violento. Mangano quería un negocio ordenado. Anastasia había construido su reputación dirigiendo el brazo ejecutor del crimen organizado, la estructura que la prensa bautizó como Murder Incorporated y que se encargaba de los asesinatos por encargo de las distintas familias. Pero el conflicto de fondo no era de temperamento, era de poder real, porque Anastasia, aunque formalmente fuera el segundo, tenía relaciones directas con otros jefes de Nueva York, especialmente con Frank Costello, que en aquellos años era una de las figuras más influyentes del AMPA estadounidense. Anastasia hacía negocios propios, tomaba decisiones propias y consultaba cada vez menos. Los testimonios posteriores describieron discusiones violentas entre los dos hombres, gritos delante de terceros y una relación que llevaba años deteriorándose sin que ninguno se decidiera a resolverla. 19 de abril de 1951. Ese día ocurrieron dos cosas. La primera, el cuerpo de Philip Mangano apareció en una zona pantanosa cerca de Sheepshead Bay, en Brooklyn. Estaba sin pantalones, con 3 disparos en la cabeza. Los detalles de la escena sugerían que había sido llevado ahí después de ser asesinado en otro lugar. La segunda, Vincent Mangano desapareció. Y esto es literal. No hubo cuerpo, no hubo escena del crimen, no hubo testigos, no hubo funeral. El jefe de una de las 5 familias de Nueva York, un hombre que llevaba 20 años en el puesto, salió de su vida un día de abril y no volvió a ser visto nunca más, ni vivo, ni muerto. 70 años después, sigue sin encontrarse. Conviene detenerse en lo que eso significaba operativamente, porque no fue solo crueldad. En la mafia estadounidense de aquellos años existía una diferencia práctica enorme entre matar a alguien y hacerlo desaparecer. Un cuerpo permite un funeral, y un funeral permite que la gente se reúna, hable y organice una respuesta. Un cuerpo también permite una investigación policial, con testigos, con hora y lugar. Sin cuerpo no hay nada. No hay velatorio donde los leales al muerto puedan mirarse a la cara. No hay certeza legal de que esté muerto, lo que congela herencias, negocios y sucesiones. Y sobre todo, no hay un momento concreto alrededor del cual construir una venganza. Hacer desaparecer a Vincent Mangano no fue un exceso, fue una decisión técnica. Anastasia se presentó ante la comisión y explicó que Mangano había estado planeando matarlo y que él se había adelantado. No presentó pruebas. La comisión, en un movimiento que dice mucho sobre cómo funcionaba realmente ese mundo, lo aceptó. Frank Costello respaldó su versión y el asunto quedó cerrado. Anastasia se convirtió en el nuevo jefe y el error de Vincent Mangano queda expuesto con una claridad brutal. Mangano fue un buen administrador durante 20 años, pero cometió el fallo más grave que puede cometer un jefe en una estructura como esa. Dejó que su subordinado directo construyera un poder autónomo. Permitió que Anastasia tuviera sus propios negocios, sus propios hombres, sus propias alianzas con otras familias y su propia reputación por encima de la organización. Durante 20 años, cada mes que pasaba, el segundo se volvía un poco más independiente y el primero un poco menos indispensable. Hasta que un día el jefe se dio cuenta de que ya no mandaba, y para entonces era demasiado tarde para hacer nada. Y hay algo todavía más siniestro en cómo terminó. A Mangano no lo mataron, lo borraron. En ese mundo, la manera en que un hombre muere es un mensaje. Un cuerpo en la calle dice una cosa, un cuerpo que nunca aparece dice otra completamente distinta. Dice que no hubo funeral, que no hubo despedida, que la familia no pudo enterrarlo. Dice que ese hombre no solo perdió el poder,
sino que fue eliminado de la historia. El jefe que gobernó 20 años no tiene tumba. Albert Anastasia es, probablemente, el mafioso más temido que ha existido en Estados Unidos. Nació en Tropea, Calabria, en 1902 y llegó a Nueva York de adolescente trabajando en un barco de carga. Empezó en los muelles de Brooklyn, en el trabajo más duro que había, y desde muy joven demostró tener una característica que lo separaba de todos los demás. Mataba con una facilidad que asustaba incluso a los profesionales. En los años 30 y 40, Anastasia dirigió junto a Louis Buchalter la estructura que la prensa llamó Murder Incorporated, un grupo de asesinos profesionales con sede en Brooklyn que ejecutaba encargos para las distintas familias del país. No era una banda, era un servicio. Las familias solicitaban una muerte, y un equipo especializado viajaba, la ejecutaba y regresaba. El sistema era eficaz precisamente porque los ejecutores no tenían ninguna relación con la víctima ni con la ciudad donde actuaban. Las estimaciones sobre el número de asesinatos atribuidos a esa organización varían enormemente, y ninguna es verificable con rigor, pero se cuentan en cientos. La prensa lo apodó el verdugo y también el sombrerero loco. Anastasia fue procesado varias veces por homicidio a lo largo de su vida. Nunca fue condenado. Los testigos se retractaban, desaparecían o morían antes del juicio. En el caso más famoso, el testigo principal contra Murder Incorporated cayó desde la ventana de un hotel de Coney Island mientras estaba bajo custodia policial en una habitación vigilada por 6 agentes. Cuando eliminó a Mangano en 1951, Anastasia llegó por fin a la cima, y ahí duró 6 años. Su caída empezó con una muerte que no le reportaba absolutamente nada. En 1952, un ladrón de bancos muy conocido llamado Willie Sutton, que llevaba años fugado, fue reconocido en el metro de Brooklyn por un joven vendedor de ropa de 24 años llamado Arnold Schuster. Schuster avisó a la policía y Sutton fue detenido. El muchacho se convirtió en un pequeño héroe local y salió en televisión contando lo que había hecho. Arnold Schuster no tenía absolutamente ninguna relación con la mafia. No era informante, no debía dinero, no conocía a nadie de ese mundo. Era un ciudadano que había reconocido a un fugitivo en el metro. Según el testimonio que años más tarde dio un miembro de la organización ante el Congreso, Anastasia lo vio por televisión y ordenó su muerte por una única razón. No soportaba a los delatores. Schuster fue asesinado en la calle, cerca de su casa, en marzo de 1952. Ese crimen provocó una reacción que Anastasia no había calculado. La opinión pública de Nueva York se indignó como no lo había hecho por ninguna guerra entre gánsteres, y dentro del propio AMPA, la reacción fue todavía peor. Matar a un civil sin ninguna relación con el negocio, por un capricho personal, y encima ideé a alguien que la prensa había convertido en héroe, era exactamente lo que la comisión llevaba 20 años tratando de evitar. Atención pública innecesaria. A partir de ese momento, Albert Anastasia dejó de ser un socio útil y empezó a ser un riesgo. Los años siguientes acumularon problemas. Tuvo choques con otros jefes. Se le acusó dentro del AMPA de estar interfiriendo en negocios ajenos, especialmente en el juego en Cuba, donde La Habana prerrevolucionaria era una mina de oro para el crimen organizado estadounidense. Ordenó la muerte de su propio subjefe, Frank Schellis, y su comportamiento se volvió cada vez más imprevisible. 25 de octubre de 1957. Manhattan. Albert Anastasia
entra a la barbería del Hotel Park Sheraton, en la esquina de la 7ª Avenida con la calle 55. Es una barbería de hotel, elegante, con espejos y sillones de cuero. Se sienta, le colocan la toalla caliente sobre el rostro y le aplican la espuma para afeitarlo. 2 hombres con el rostro cubierto entran por la puerta, se acercan a la silla y disparan varias veces. Anastasia intenta levantarse. Según la reconstrucción que se hizo después, en la confusión atacó su propio reflejo en el espejo, porque tenía los ojos tapados y no sabía de dónde venían los disparos. Muere ahí, en el suelo de la barbería, con la cara todavía cubierta de espuma. Nunca hubo condena por ese asesinato. Las sospechas apuntaron desde el primer momento hacia 2 hombres, Vito Genovese, jefe de otra familia, y el propio subjefe de Anastasia, que fue quien ocupó su lugar inmediatamente. Y ahí está el error de Albert Anastasia, y es el más simple de toda esta lista. Anastasia construyó absolutamente todo su poder sobre el miedo. Su método de gobierno era la certeza de que cualquiera que le causara un problema moriría. Y ese método funciona hasta un punto exacto. Funciona mientras la gente crea que puede salvarse obedeciendo. Cuando Anastasia empezó a matar por capricho, a ordenar la muerte de un vendedor de ropa que había hecho algo bueno, a eliminar a su propio subjefe, la ecuación cambió. Sus hombres dejaron de calcular cómo mantenerlo contento y empezaron a calcular cómo sobrevivirlo. Un jefe al que se le teme es un jefe fuerte, un jefe del que se teme cualquier cosa, en cualquier momento, sin causa, es un jefe muerto. Su muerte tuvo además una consecuencia histórica que va mucho más allá de él y que conviene señalar porque cambió el rumbo del crimen organizado estadounidense. El asesinato de Anastasia obligó a reordenar el mapa, y para hacerlo, los jefes del país convocaron una reunión general en un pueblo del norte del estado de Nueva York llamado Apalachin, en noviembre de 1957. Asistió alrededor de un centenar de hombres venidos de todo Estados Unidos. La policía estatal, que había notado el movimiento inusual de automóviles de lujo con matrículas de otros estados, montó un control. Cuando los asistentes se dieron cuenta, salieron corriendo por los bosques en trajes caros. Decenas fueron identificados y fichados. Fue una catástrofe. Durante años, el director del FBI había sostenido públicamente que no existía tal cosa como una organización criminal italiana de alcance nacional. Apalachin lo desmintió en una sola tarde, con nombres, fotografías y direcciones. A partir de ahí, el FBI cambió de política y empezó a investigar el crimen organizado en serio. Es decir, la bala que mató a Anastasia en aquella barbería también inauguró, sin querer, la persecución que terminaría destruyendo a todas estas familias. El hombre que ordenó cientos de asesinatos y que nunca fue condenado por ninguno, murió con los ojos tapados, sin ver a quién lo mataba. Y el hombre que ocupó su silla, al día siguiente fue el único de esta lista que iba a morir de viejo. Y llegamos al hombre que le dio su nombre a todo. Carlo Gambino nació en Palermo en 1902, en una familia que ya pertenecía al ambiente mafioso siciliano. En 1921, con 19 años, entró a Estados Unidos escondido en un barco de carga. No pasó por ningún control migratorio. Legalmente, durante décadas, no existió. Ese detalle, que parece menor, lo perseguiría el resto de su vida y terminaría siendo, paradójicamente, una de las claves de su supervivencia. Físicamente, no impresionaba a nadie. Era bajo, de complexión modesta, con una nariz prominente y una voz suave. Vestía trajes discretos y correctos,
nunca llamativos. Un hombre que en la calle pasaba por un comerciante de cierta edad. Y esa fue exactamente su estrategia durante 50 años. Gambino subió por la organización sin protagonismo. Trabajó bajo Mangano, trabajó bajo Anastasia. Se casó con su prima, hermana de un hombre llamado Paul Castellano, lo que ató las dos ramas familiares en un solo bloque. Hizo dinero en el contrabando durante la prohibición y, después, en el mercado negro de cupones de racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, un negocio menos glamoroso y mucho más rentable de lo que suena. Cumplió una condena breve por temas relacionados con destilación ilegal, y esa fue prácticamente su única experiencia real con la cárcel en toda su vida. Nunca dio una entrevista, nunca posó para una foto, nunca hizo una declaración pública. Cuando la prensa hablaba de la mafia de Nueva York, hablaba de otros. Y cuando Anastasia cayó en aquella barbería, Carlo Gambino, que era su subjefe, se sentó en la silla. Casi todos los historiadores del crimen organizado coinciden en que participó en la decisión de eliminarlo. Nunca se probó, porque nunca se prueba nada con este hombre. Ese es precisamente el punto. Y hay un detalle de aquellas semanas que resume su carrera entera mejor que cualquier expediente. Carlo Gambino estuvo en la reunión de Apalachin. Estaba ahí, en aquel pueblo del norte del estado, la tarde en que la policía montó el control y decenas de jefes del país salieron corriendo por los bosques. Salió sin ser detenido, sin ser identificado y sin figurar en ninguna lista. Ese fue el patrón de los siguientes 19 años. Estaba en todas partes y no aparecía en ninguna. Durante los 19 años siguientes, Gambino convirtió a su familia en la más grande y más rica de Estados Unidos. Y lo hizo con un método que no tenía nada de espectacular. Primero, diversificó. Entró en negocios legales o semilegales que generaban ingresos constantes y difíciles de perseguir. Transporte de mercancías, especialmente en los aeropuertos de Nueva York. Construcción, recolección de basura, distribución mayorista de alimentos, sindicatos. El delito visible, los robos, las apuestas de calle, quedó en manos de los escalones inferiores. Segundo, evitó las guerras. Cuando hubo conflictos con otras familias, negoció. Cuando tuvo que absorber a un rival, lo hizo por acuerdo cuando fue posible. Tercero, y más importante, desapareció de la vista. Vivía en una casa modesta en Long Island. No frecuentaba clubes nocturnos, no se dejaba fotografiar. Su nombre casi no aparecía en la prensa. Los agentes que lo investigaban lo describían como el hombre más difícil de todos, no porque fuera violento, sino porque no hacía absolutamente nada llamativo. El gobierno estadounidense sí encontró un ángulo: su entrada ilegal al país en 1921. Si nunca había entrado legalmente, podía ser deportado. El proceso de deportación se abrió y se prolongó durante años. Y Gambino lo derrotó con una estrategia que resulta casi cómica en su eficacia. Se enfermó. Presentó informes médicos sobre problemas cardíacos graves y sus abogados argumentaron que un viaje o un traslado podía matarlo. El proceso se fue estirando con recursos, apelaciones y evaluaciones médicas año tras año, mientras él seguía dirigiendo la organización desde su casa. Los problemas de corazón eran de Lynn. Ese fue el detalle brillante. No fingió nada. Simplemente utilizó una condición auténtica como escudo legal durante más de una década. 15 de octubre de 1976. Carlo Gambino murió en su cama, en su casa de Massapequa, de un ataque al corazón, a los 74 años. 19 años como jefe de la organización criminal más grande del país. 0 días en prisión durante ese periodo. 0 atentados en su contra. 0 condenas por crimen organizado. Una muerte natural, en su casa,
con su familia alrededor. Y ahí está la razón por la que la familia lleva su nombre. No fue el fundador, no fue el más temido, ni siquiera fue el más famoso, porque en vida casi nadie fuera del ambiente sabía quién era. Se quedó con el nombre porque fue el único que resolvió el problema central de esta historia: cómo bajarse de la silla vivo. Lo consiguió aplicando exactamente lo contrario de lo que hicieron todos los demás. Daquila se proclamó jefe de jefes. Anastasia gobernó por terror. Los que vendrán después buscaron cámaras. Gambino no quiso ser nadie. Y por eso duró. Pero cometió un error. Uno solo. Y fue el último acto de su vida. Antes de morir, designó a su sucesor. Y no eligió a Anielo della Croce, su subjefe, el hombre que representaba a la parte callejera de la familia, a los capitanes, a los soldados, a la gente que hacía el trabajo duro y que llevaba años esperando su turno. Eligió a Paul Castellano, su cuñado, un hombre de negocios que nunca había pisado la calle. Con esa decisión, Carlo Gambino partió la familia en dos mitades que iban a tardar 9 años en chocar. Y cuando chocaron, la sangre corrió sobre una banqueta de Manhattan. Paul Castellano tomó el mando en 1976 y desde el primer día arrastró un problema de legitimidad que nunca resolvió. Había nacido en Brooklyn en 1915, hijo de un carnicero. Su carrera criminal fue, comparada con la de sus antecesores, notablemente limpia: extorsión, control de sindicatos y, sobre todo, negocios. Castellano era bueno con los números. Bajo su mando, la familia profundizó su presencia en la industria de la construcción de Nueva York, en la distribución de carne y aves, y en un esquema de control del negocio de la carne que hacía que buena parte de los supermercados de la ciudad trabajaran, sin saberlo, dentro de un sistema controlado por la organización. Las estimaciones sobre lo que la familia facturaba en aquellos años son necesariamente aproximadas, pero se hablaba de cientos de millones de dólares anuales. Era, con diferencia, la organización criminal más rentable del país. Y aún así, Paul Castellano nunca fue respetado por su propia gente. Las razones eran acumulativas. La primera, no venía de la calle. Había heredado el puesto por parentesco. La segunda, vivía en una mansión de 17 habitaciones en lo alto de Todd Hill, en Staten Island, con columnas blancas que sus propios hombres llamaban con sorna la Casa Blanca. Casi no bajaba a los clubes sociales donde estaba la tropa. La tercera, se comportaba como un ejecutivo. Hablaba de márgenes, de contratos, de contabilidad. Despreciaba abiertamente a los hombres que hacían el trabajo sucio. Y la cuarta, la que más daño hizo, prohibió el negocio de la droga. Castellano estableció como norma que ningún miembro de la familia podía traficar con narcóticos bajo pena de muerte. Su lógica era comercial y perfectamente razonable. El tráfico de drogas atraía condenas federales enormes, y una condena enorme convierte a cualquier hombre en un candidato a colaborar con el gobierno. Era, desde el punto de vista de la seguridad de la organización, la decisión correcta. El problema es que el tráfico de drogas era, con mucha diferencia, el negocio más rentable disponible para un soldado de la calle. Así que la norma se incumplió sistemáticamente, en secreto, por parte de muchos de los mismos hombres que la aplaudían en público. Y eso creó una situación insostenible. Una organización entera donde el jefe podía ejecutar legítimamente a la mitad de sus capitanes en cualquier momento. En ese ambiente, el líder natural de los descontentos era un capitán de Queens, ambicioso, carismático, ruidoso y enormemente popular entre los soldados. Se llamaba John Gotti,
Su mentor y protector era Anielo de la Croce, el subjefe que Gambino había pasado por alto, y mientras de la Croce estuvo vivo, mantuvo la calma. De la Croce murió de cáncer el 2 de diciembre de 1985. Castellano no asistió al velatorio. En ese mundo, ese gesto no fue un descuido, fue una señal. El jefe no fue a despedir a su subjefe histórico, el hombre más querido por la tropa. Los indecisos dejaron de estar indecisos. 16 de diciembre de 1985. 5:30 de la tarde. Manhattan. Castellano llega en un Lincoln negro, conducido por su hombre de confianza y recién nombrado subjefe, a un restaurante de carnes de la calle 46 Este. Tiene una cena de trabajo. La ciudad está colapsada de gente comprando regalos de Navidad. No lleva escolta. 4 hombres con gabardinas claras idénticas y gorros de piel oscuros esperan distribuidos en la acera, camuflados entre los compradores. Otros cubren las esquinas. Y en un auto al otro lado de la calle, con el motor encendido, esperan 2 personas, el hombre que ordenó la operación y su lugarteniente. Castellano abre la puerta del auto y pone un pie en la banqueta. Todo termina en 6 segundos. Él y su chofer mueren en la acera. Aquello no fue solo un asesinato, fue un golpe de Estado. Según las reglas de la comisión, matar al jefe de una familia requería autorización del Consejo. Esa autorización nunca existió. Y ahí está el error de Paul Castellano. Y es doble. El primero, gobernó una organización callejera con métodos de sala de juntas. Tomó decisiones correctas desde el punto de vista empresarial y desastrosas desde el punto de vista de la lealtad. Un jefe de la mafia no puede permitirse que sus hombres piensen que gana más que ellos haciendo menos. El segundo, y más grave, se aisló. Vivía en lo alto de una colina. No bajaba a los clubes, no conocía los nombres de los hijos de sus soldados, no compartía una mesa con ellos. Y no se enteró de que llevaba meses siendo hombre muerto, cuando prácticamente todos los que lo rodeaban ya lo sabían. La ironía es exacta. Se pasó 9 años construyendo la imagen de un empresario respetable, alejado del barro, y murió tirado en una acera de Manhattan, en la puerta de un restaurante, exactamente igual que el más callejero de sus soldados. Murió porque no supo bajar de la colina, y lo mató la gente que vivía abajo. Dos semanas después del asesinato de Castellano, John Gotti era oficialmente el jefe de la familia Gambino. Y con él empezó el capítulo más extraño de esta historia. El momento en que un jefe de la mafia estadounidense se convirtió en una celebridad. Gotti había nacido en el Bronx en 1940, quinto de 13 hermanos de una familia pobrísima. Su padre era jornalero y el dinero nunca alcanzaba. Se crió en las calles de Brooklyn y Queens. Dejó la escuela a los 16 años y entró en el mundo del crimen callejero cuando todavía era un adolescente. Su ascenso fue el clásico: robos de camiones en el aeropuerto, apuestas, préstamos, violencia. Pasó por prisión varias veces y fue subiendo bajo la protección de Anielo de la Croce hasta convertirse en el capitán de una de las tripulaciones más productivas de la organización. Lo que lo hacía distinto no era su capacidad criminal, que era buena pero no excepcional. Era su carisma. Gotti tenía una presencia que la gente recordaba. Era gracioso, generoso con los suyos, teatral, y tenía una habilidad natural para hacer que los hombres quisieran trabajar para él. En el barrio de Ozone Park, en Queens,
Organizaba fiestas callejeras y espectáculos de fuegos artificiales cada 4 de julio. Repartía dinero. La gente lo saludaba en la calle. Y cuando llegó al poder, hizo exactamente lo contrario de todo lo que Carlo Gambino había hecho. Se puso trajes de $3.000 hechos a medida. Se peinaba impecablemente. Salía a la calle sabiendo que había cámaras esperándolo. Y sonreía. La prensa de Nueva York, encantada, lo bautizó primero como el Don Elegante y después con el apodo que lo haría legendario. Porque entre 1986 y 1990 el gobierno federal lo llevó a juicio 3 veces. Y las 3 veces fue absuelto. Los cargos eran serios y las pruebas parecían suficientes. Pero los jurados no condenaban. Con los años, se demostraría que en al menos uno de esos procesos hubo un jurado comprado, y en los demás pesaron testigos que se derrumbaban y una defensa agresiva. El resultado fue que las acusaciones no se le pegaban. Los periódicos empezaron a llamarlo el Don de Teflón, y ahí empezó su destrucción, aunque él lo vivía como su mejor momento. Porque cada absolución, cada portada, cada foto sonriendo en las escaleras del tribunal convertía a John Gotti en una humillación pública para el FBI y para la Fiscalía Federal. Un problema policial se transformó en un asunto de orgullo institucional. Y cuando eso ocurre, los recursos dejan de tener límite. El FBI hizo entonces lo que había aprendido a hacer en las décadas anteriores. Dejó de perseguirlo por la calle y se dedicó a escucharlo. Gotti tenía su base de operaciones en un club social del Bajo Manhattan, en Little Italy, llamado Ravenite. Iba prácticamente todas las noches. Era su corte. Ahí recibía, ahí decidía, ahí lo veían sus hombres. Los agentes colocaron micrófonos en el club. Gotti, que sospechaba, empezó a hablar de asuntos importantes fuera, caminando por la calle o en un pasillo. Los agentes colocaron micrófonos también ahí, y finalmente descubrieron que para las conversaciones más delicadas subía a un departamento situado encima del club, propiedad de la viuda de un miembro de la familia. Colocaron micrófonos en ese departamento. Lo que grabaron fue devastador. Gotti hablando de asesinatos concretos. Gotti explicando la estructura de la familia. Gotti quejándose amargamente de su propio subjefe, Salvatore Gravano, sugiriendo que acumulaba demasiado poder y demasiado dinero. Y ese último detalle fue el que terminó de derribarlo. Porque cuando llegó la detención en diciembre de 1990, los fiscales hicieron algo muy inteligente. Le pusieron esas grabaciones a Gravano. Salvatore Gravano, conocido como Sammy el Toro, era el subjefe de la familia y había participado personalmente en un número elevado de asesinatos, incluido el de Castellano. Escuchó las cintas en las que su jefe hablaba de él a sus espaldas, calculó que Gotti pensaba entregarlo o eliminarlo, y tomó una decisión que cambió la historia de la mafia estadounidense. Se convirtió en testigo del gobierno. Era la primera vez que un subjefe de una de las 5 familias de Nueva York se sentaba a declarar contra su propio jefe. Gravano subió al estrado y contó todo: la estructura, los negocios, los asesinatos, quién ordenó qué, con las grabaciones respaldando cada palabra. El 2 de abril de 1992, John Gotti fue declarado culpable de asesinato, conspiración, extorsión y otros cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El teflón se había acabado. Lo enviaron a una prisión federal de máxima seguridad en Marion, Illinois, y ahí las condiciones fueron brutales. Pasaba 23 horas al día encerrado en una celda subterránea de unos pocos metros cuadrados, con 1 hora de ejercicio en solitario, sin contacto con otros presos, sin corte,
sin público, sin cámaras. El hombre que había convertido su vida en un espectáculo pasó sus últimos 10 años en absoluto silencio. En 1998 le diagnosticaron cáncer de garganta. Fue operado. El cáncer remitió y regresó. En sus últimos meses no podía hablar. Fue trasladado al Centro Médico Penitenciario Federal de Springfield, Missouri. El 10 de junio de 2002, John Gotti murió ahí, a los 61 años. La iglesia le negó una misa fúnebre pública. El cortejo por las calles de Queens fue multitudinario, con decenas de autos cargados de flores, y los helicópteros de los noticieros lo transmitieron en vivo. Y ahí está el error de John Gotti, que es el más claro de toda esta lista, y también el más instructivo. Carlo Gambino gobernó 19 años y murió en su cama porque nadie sabía quién era. John Gotti gobernó 6 años y murió en una celda porque todo el mundo sabía quién era. Gotti creyó que la fama era una forma de poder. Creyó que ser querido en el barrio, salir en las portadas y ganar juicios públicamente, lo hacía intocable. Y lo que en realidad hacía era garantizar que el Estado no pudiera permitirse perder contra él, en una organización cuya regla fundamental durante un siglo había sido no existir. El hombre que decidió ser famoso firmó su propia sentencia el primer día. Y hay una consecuencia de su mandato que va más allá de él, y que probablemente sea el daño más duradero que causó. Cuando Salvatore Gravano se sentó a declarar, no solo hundió a John Gotti, rompió el mecanismo psicológico sobre el que se apoyaba toda la mafia estadounidense. Durante casi un siglo, el código de silencio se había sostenido sobre una idea simple. Los de arriba nunca hablan. Un soldado podía dudar, pero sabía que su jefe aguantaría, y por eso aguantaba él. En el momento en que el subjefe de la familia más poderosa del país subió al estrado, esa certeza desapareció para siempre. En los años siguientes, el número de miembros de las 5 familias que aceptaron colaborar con el gobierno se multiplicó. Ninguna ley, ninguna escucha y ninguna condena hizo tanto daño a la mafia estadounidense como la imagen de Sammy Gravano declarando: el teflón nunca fue teflón, fue solo tiempo prestado. Después de la condena de John Gotti, la familia intentó mantener el control dentro de la sangre. El puesto acabó, tras un periodo de transición, en manos de su hermano mayor, Peter Gotti. Y este capítulo es el más triste de toda la historia. Peter Gotti había nacido en 1939. Durante buena parte de su vida adulta, no fue un mafioso de primera línea. Trabajó como empleado del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York, recogiendo basura, mientras su hermano menor construía una carrera criminal. Entró en la organización tarde, y entró básicamente por parentesco. Nadie, dentro ni fuera de la familia, lo consideraba un líder. Los propios miembros lo describían con desprecio en conversaciones grabadas. No tenía el carisma de su hermano, ni la cabeza para los negocios de Castellano, ni la paciencia de Gambino. Era, esencialmente, un hombre común al que le tocó un puesto imposible. Y le tocó además en el peor momento imaginable. Para comienzos de los años 2000, la mafia de Nueva York estaba en su punto más bajo desde la prohibición. Las leyes antimafia permitían procesar estructuras enteras. El flujo de arrepentidos, que Gravano había inaugurado en el nivel más alto, ya no se detenía. Las vigilancias electrónicas eran rutinarias, y los negocios tradicionales, los muelles, los sindicatos, la construcción, estaban bajo supervisión federal permanente. Peter Gotti duró muy poco. Fue procesado y condenado en 2 causas distintas. En 2003,
por asociación ilícita y extorsión vinculadamente a los muelles de Brooklyn y a la industria del cine y la televisión. En 2004, por participar en un plan para asesinar a Salvatore Gravano, el hombre que había hundido a su hermano. Las condenas sumaron 25 años de prisión. Tenía 65 años cuando entró. Sus últimos años fueron un deterioro continuo. Perdió la visión de un ojo. Su salud física se derrumbó y también su estado cognitivo. Sus abogados solicitaron en 2 ocasiones la liberación por razones humanitarias, alegando que era un anciano enfermo, sin capacidad de dirigir nada y sin ningún peligro para la sociedad. Las 2 veces le fue denegada. El 25 de febrero de 2021, Peter Gotti murió en el Centro Médico Penitenciario Federal de Butner, en Carolina del Norte, a los 81 años. Llevaba 18 años encarcelado, y su error, si se le puede llamar así, es distinto de todos los demás. Peter Gotti no fue derribado por su ambición, ni por su violencia, ni por su vanidad. Su error fue aceptar el puesto. Aceptó ser el jefe de una organización en descomposición, en la década en que el gobierno estadounidense había perfeccionado todas las herramientas para destruirla, sin tener ninguna de las capacidades necesarias para el cargo, y únicamente porque llevaba el apellido correcto. En esa silla, el apellido no protege. El apellido es lo que te sienta ahí. Y su caso ilustra algo que suele pasarse por alto cuando se habla de estas organizaciones. La mafia no tiene jubilación. Un ejecutivo que fracasa cambia de empresa. Un político que pierde se retira. En esta estructura no existe la salida. Una vez que un hombre es reconocido como jefe, lo es a efectos legales para el resto de su vida, aunque no dirija nada, aunque no sepa nada, aunque haya perdido la cabeza en una celda. Las condenas se calculan sobre el cargo, no sobre la capacidad. Peter Gotti fue jefe durante un puñado de años. Pagó por ello 18. Murió en una cama de hospital penitenciario, ciego de un ojo, sin reconocer del todo dónde estaba, a 1000 kilómetros del barrio de Queens, donde su hermano había repartido fuegos artificiales cada 4 de julio. Después de Peter Gotti, la familia hizo algo que no había hecho nunca. Eligió el silencio de forma deliberada. Durante unos 15 años, el liderazgo pasó por hombres que hicieron todo lo posible por no existir públicamente. Hubo jefes en funciones, jefes interinos y periodos en los que la organización fue dirigida por comités de capitanes precisamente para que no hubiera una cabeza visible que procesar. Nombres que casi nadie fuera del ambiente reconocería, sin apodos de prensa, sin fotos, sin declaraciones. Fue una corrección de rumbo consciente. Después del desastre de la era Gotti, la familia entendió que la fama era veneno y volvió al modelo de Carlo Gambino. Y el hombre que mejor encarnó ese regreso al silencio fue el último jefe reconocido de esta historia. Se llamaba Francesco Cali. Todos le decían Frankie Boy. Había nacido en Nueva York en 1965, en una familia de origen siciliano, y su perfil era distinto al de todos sus antecesores. Cali representaba una reconexión directa con Sicilia. Se casó dentro de una familia con vínculos históricos con la Cosa Nostra siciliana, y esos lazos transatlánticos le dieron acceso a redes que la mafia estadounidense había ido perdiendo con las generaciones. Su forma de operar era exactamente la opuesta a la de Gotti. No frecuentaba clubes sociales llenos de cámaras. No daba entrevistas. No se dejaba fotografiar. Manejaba negocios discretos y legales en su superficie. Vivía con su familia en una casa grande pero sin ostentación en Todd Hill, en Staten Island. Sí, en la misma colina donde Paul Castellano había tenido su Casa Blanca. Bajo su mando,
La familia se estabilizó. Ya no era el imperio de cientos de millones de dólares anuales de los años 70, ni de lejos, pero seguía funcionando. Extorsión, préstamos, apuestas, presencia en algunos sectores de la construcción y del transporte. Y sobre todo, seguía sin aparecer en las portadas, que era exactamente el objetivo. 13 de marzo de 2019, poco antes de las 9 de la noche. Frank Cali está en su casa con su familia. Afuera, en la calle, una camioneta choca contra su vehículo estacionado. Es un golpe menor. Cali sale a ver qué pasó. Es lo que haría cualquier vecino de cualquier calle del mundo. Un joven baja de la camioneta. Hablan brevemente. Y entonces el joven saca una pistola y le dispara 10 veces. Cali muere en la entrada de su propia casa, delante de su familia. Cuando la policía detuvo al responsable pocos días después, todo el mundo asumió lo mismo, que era un golpe interno, o una guerra con otra familia, o un ajuste vinculado a Sicilia. Era la primera vez desde el asesinato de Castellano, 34 años antes, que mataban al jefe de una familia de Nueva York. La realidad resultó ser mucho más extraña y mucho más triste. El detenido se llamaba Anthony Comello. Tenía 24 años, no pertenecía a la mafia, no tenía ninguna relación con el crimen organizado. No conocía personalmente a Cali, más allá de vivir en la misma zona. Comello había pasado meses sumergido en teorías de conspiración que circulaban por Internet, según las cuales existía una red secreta global de poder que controlaba el mundo y contra la cual ciertos ciudadanos elegidos debían actuar. Estaba convencido de que Frank Cali formaba parte de esa red. Estaba convencido de que tenía autorización de las más altas instancias del gobierno para arrestarlo. En una de sus comparecencias, mostró a las cámaras la palma de la mano, donde se había escrito símbolos y consignas de ese universo de creencias. Los tribunales lo declararon no apto para ser juzgado por su estado mental. Es decir, el último jefe de la familia criminal más poderosa de la historia de Estados Unidos, heredero de una silla que había pasado por D'Aquila, por Anastasia, por Carlo Gambino y por John Gotti, murió a manos de un joven perturbado que había leído cosas en Internet y que creía estar cumpliendo una misión secreta. No fue un golpe de Estado. No fue una traición. No fue una guerra. Fue un accidente absurdo. Y ahí está la última lección de este documental, y es la más incómoda de todas. Durante 100 años, el peligro para un jefe de esta familia había venido siempre del interior, de su subjefe, de sus capitanes, de sus socios, de la comisión. Mangano murió por su segundo. Anastasia murió por los suyos. Castellano murió por sus capitanes. Esa violencia interna era terrible, pero también era una prueba de que la organización estaba viva. Solo mata a su jefe una estructura que todavía tiene fuerza para decidir. A Frank Cali no lo mató nadie de adentro, ni nadie de afuera que quisiera algo de él. Lo mató la aleatoriedad. Lo mató el ruido de Internet. Lo mató un desconocido con una pistola y una idea equivocada. Y nadie lo vengó. No hubo represalias. No hubo guerra. No hubo respuesta. 100 años antes, matar a un jefe de esa familia habría desatado una tormenta. En 2019, el asesinato de su jefe fue procesado como lo que legalmente fue: un homicidio cometido por un enfermo mental, en un tribunal común, sin ninguna consecuencia para el mundo criminal. Esa es, más que cualquier condena y más que cualquier estadística, la medida exacta de lo que quedaba de la mafia estadounidense. Pongamos los 10 finales uno detrás de otro, porque solo juntos se ve lo que esta historia realmente cuenta. Salvatore D'Aquila fue acribillado en una calle de Manhattan al salir del médico,
delante de su familia. Alfred Mineo cayó en el patio de un edificio del Bronx, emboscado en una guerra que apenas empezaba. Frank Scalise fue asesinado comprando duraznos en un mercado, y su hermano desapareció semanas después por jurar venganza. Vincent Mangano se esfumó una mañana de abril y su cuerpo nunca apareció, mientras el de su hermano aparecía en un pantano de Brooklyn. Albert Anastasia murió en una silla de barbero con la cara cubierta de espuma. Carlo Gambino murió dormido en su cama, de viejo, a los 74 años. Paul Castellano cayó en una banqueta de Manhattan en plena temporada navideña. John Gotti murió de cáncer de garganta, sin poder hablar, en un hospital penitenciario de Missouri. Peter Gotti murió también en prisión, enfermo y sin luz. Y Frank Cali murió en la puerta de su casa, baleado por un desconocido que creía estar salvando al mundo. 10 hombres. Uno solo murió bien. Y el patrón es tan claro que resulta casi didáctico. Los que murieron peor fueron, sin excepción, los que quisieron que se supiera quiénes eran. Daquila se hizo llamar jefe de jefes. Anastasia gobernó por terror y quiso que todo el mundo lo supiera. Castellano quiso ser visto como un empresario respetable y se construyó una mansión con columnas en lo alto de una colina. Gotti quiso ser una estrella y lo consiguió. Y esa fue exactamente su condena. El único que murió en su cama fue el que se pasó 50 años tratando de que nadie supiera su nombre. Y por eso la familia se llama Gambino. No por respeto, no por afecto, no por tradición. Se llama así porque en el mundo del crimen organizado, el único logro que realmente cuenta es sobrevivir. Y Carlo Gambino fue el único que lo consiguió. ¿Y qué queda hoy de todo aquello? Mucho menos de lo que la gente imagina, y algo más de lo que las autoridades quisieran. Las estimaciones federales hablan de una organización todavía existente, con un número de miembros formales muy inferior al de sus años de gloria, dedicada a los negocios de siempre: extorsión, préstamos, apuestas, alguna presencia en la construcción y en el transporte. Sigue habiendo detenciones, sigue habiendo procesos, pero ya no hay imperio, no hay control de los aeropuertos, no hay una industria entera pagando cuotas, no hay un jefe cuyo nombre haga temblar a nadie. Y hay 3 razones por las que esto terminó así. La primera son las leyes. La legislación antimafia estadounidense de los años 70 permitió por primera vez procesar a una organización entera en lugar de perseguir delito por delito. Eso cambió por completo la matemática del negocio. La segunda es el silencio, o mejor dicho, su desaparición. Durante décadas, la fortaleza de estas organizaciones fue que nadie hablaba. Cuando un subjefe se sentó a declarar contra su propio jefe en 1992, esa regla se rompió para siempre, y detrás de él vinieron cientos. Y la tercera, la menos comentada, es la más simple. Los hijos no quisieron el trabajo. Los nietos de aquellos inmigrantes de Elizabeth Street se hicieron abogados, médicos, contadores y empresarios. La comunidad italoamericana se integró plenamente en la sociedad estadounidense, y aquel mercado cautivo de gente sin acceso al Estado, que había sido el suelo original de todo, sencillamente dejó de existir. Hay una última imagen que resume esta historia entera. En 1957, matar al jefe de esta familia obligó a convocar una reunión nacional de 100 mafiosos en el norte del estado de Nueva York para reordenar el país. En 2019, matar al jefe de esta familia no obligó a nada. No hubo reunión, no hubo represalia, no hubo consecuencias. Solo un juicio de un joven enfermo en un tribunal común y un funeral discreto en Staten Island. 10 hombres se sentaron en esa silla a lo largo de un siglo.
9 pagaron por sentarse. Y el único que salió caminando fue el que nunca quiso que nadie supiera que estaba ahí. Si te gustó este documental, en el canal encontrarás las historias completas de los imperios criminales más poderosos del mundo. Cómo terminó cada jefe de las 5 familias de Nueva York, el imperio de Al Capone, la mafia siciliana y los capos que desafiaron a estados enteros. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia ya está en camino.